Hola, hoy vamos a sumergirnos en los orígenes de un poder que, bueno, marcó la historia, el de Hammurabi y su Babilonia. Vamos a ver quién fue, el mundo mesopotámico en el que vivió y, claro, cómo surgió esa ciudad tan legendaria. Exacto. Vamos a analizar un poco el contexto, ¿no? Geográfico, cultural de Mesopotamia, esa famosa tierra entre ríos. Veremos las civilizaciones que había por allí y la situación, pues, la que se encontró Hammurabi al llegar al trono. Usaremos las fuentes que tenemos para reconstruir ese momento. Perfecto. Pues empecemos por lo básico. ¿Quién era Hammurabi exactamente? ¿Y cuándo, más o menos, cuándo reinó? A ver, Hammurabi fue el sexto rey de la primera dinastía babilónica. Fue el que fundó, digamos, el imperio paleobabilónico, o sea, el primer gran imperio con Babilonia como centro. Ajá. Esta dinastía tenía origen amorreo. Eran un pueblo semita que, bueno, se había ido haciendo con el poder en varias ciudades de Mesopotamia. Hammurabi sucedió a su padre, Sin-Muballit, y reinó, pues calculamos que sobre el siglo XVIII a.C. Siglo XVIII hace, vale. Y mientras él estaba montando su imperio allí en Mesopotamia, ¿qué pasaba en otros sitios? Para hacernos una idea. Es buena pregunta para situarnos. Pues mira, era contemporáneo, por ejemplo, de la civilización minoica en Creta, que estaba en pleno apogeo. Ah, mira. Y posiblemente coincidió también con los inicios de la dinastía Shang en China. O sea que había distintos focos de civilización compleja desarrollándose a la vez. Entendido. Hablemos del escenario, de Mesopotamia. Has dicho tierra entre ríos. ¿Qué significaba eso y por qué Babilonia se convirtió en el centro? Pues es que Mesopotamia básicamente le debe todo a los ríos Tigris y Éufrates. Piensa que es una zona muy árida en general. Claro. Entonces, la vida, la agricultura, las ciudades, todo dependía de esos ríos y de una red de canales súper compleja que construyeron. Babilonia estaba al sur, en lo que luego se llamó Caldea. Estaba bien situada, ya existía desde tiempos acadios, pero no era la ciudad más importante al principio. ¿Y cómo cambió eso? ¿Qué la hizo destacar tanto? Pues fue sobre todo esta dinastía, la amorrea, la que la impulsó, y Hammurabi fue la culminación. Se convirtió en el centro político, claro, pero también, y esto es fundamental, en el centro religioso. Babilonia era la casa de Marduk, su dios principal. Marduk. Sí, y lo elevaron a la cabeza de todos los dioses mesopotámicos. O sea, que hubo ahí una especie de promoción divina con fines políticos. Totalmente. Hay un poema muy famoso, el Enuma Elis. Ah, sí, me suena. Pues ahí se cuenta cómo Marduk vence a las fuerzas del caos y los demás dioses lo eligen como su rey supremo. Esto funcionó como una justificación ideológica potentísima. Si Marduk era el rey de los dioses, pues su ciudad, Babilonia, tenía que gobernar sobre las demás. Claro, tiene lógica. Fíjate que siglos después, Heródoto, el historiador griego, todavía hablaba con asombro de la riqueza del Esagil, que era el templo de Marduk. Eso te da una idea de lo importante que llegó a ser. Qué fuerte cómo se mezclan mito y poder real. Y esto no era solo una cuestión teológica, se celebraba lo grande. Sobre todo en el festival Akitu, el de Año Nuevo. Ahí se recitaba el Enuma Elish, el poema de la creación babilónico, que narra precisamente cómo Marduk derrota al caos y es elegido líder de los dioses. O sea que el festival reforzaba todo. Todo. Renovaba el ciclo de la naturaleza, sí, pero también reafirmaba el orden cósmico establecido por los dioses, con Marduk a la cabeza, y por tanto la legitimidad del rey que Marduk había elegido. ¿Y cómo funcionaba esa elección en la práctica religiosa cotidiana? Había otras formas de mostrar ese vínculo. Bueno, la idea de la asamblea de los dioses que decidía los destinos era fundamental en Mesopotamia. El rey, al tener esa conexión especial, ese, digamos, hilo directo con los dioses, se convertía en el garante en la tierra de que esos destinos fueran buenos para el pueblo. Y algo muy práctico, los juramentos se hacían ante los dioses. A veces se incluía el rey en el juramento. Esto aseguraba que la gente cumpliera contratos, dijera la verdad en los juicios. Se usaba el temor a la sanción divina para mantener el orden social. Queda clarísimo cómo Hammurabi tejió de forma muy inteligente la religión en toda la estructura de su poder, de sus leyes. No se proclamó Dios, pero sí se posicionó como el instrumento indispensable de los dioses aquí en la tierra. Exacto. Al presentarse como un servidor elegido, un pastor, y no como un dios encarnado. Estableció Hammurabi un modelo de realeza diferente, por ejemplo, al de Egipto, donde el faraón sí era considerado un dios viviente. Pero, claro, Babilonia no surgió de la nada.
había otras culturas antes, ¿no? ¿Y durante la época de Hammurabi? Desde luego. Mesopotamia tiene una historia larguísima. Antes de Hammurabi, pues estaban los sumerios, claro, con ciudades increíbles como Uruk, Ur, Eridu. Los inventores de la escritura cuneiforme, ¿verdad? Exacto, esa escritura con cuñas en tablillas de arcilla. Y luego los acadios de Sargón, que ya intentaron unificar la zona, crearon como un primer imperio. Y ya en la época de Hammurabi, pues el mapa era complejo, competía con otros reinos fuertes. Estaba Mari, por ejemplo, gobernada por Cimrilim. De hecho, se conservan cartas entre ellos. Anda, qué interesante. Sí. O la ciudad de Eshnuna. Parece que las leyes de Eshnuna influyeron incluso en el código de Hammurabi. Y luego, al norte, los asirios empezaban a crecer también. Era un tablero bastante movidito, digamos. Entonces, si Babilonia era una más antes de Hammurabi, ¿cómo era exactamente la situación justo antes de él? ¿Y qué hizo para hacerse fuerte en medio de tanta competencia? Pues antes de esta dinastía morrea, Babilonia era una ciudad más, sí, importante, pero no la principal. La región estaba muy fragmentada políticamente. Era una herencia de siglos de luchas entre ciudades-estados sumerias y acadias. La guerra era casi lo normal para asegurarse el poder al principio. Lo que sí sabemos que fue una herramienta potentísima, y que además ha durado hasta hoy, fue su legislación. El famoso Código de Hammurabi, que es más que una lista de leyes, por lo que parece. Mucho más. Son 282 artículos grabados en esa estela de diorita negra impresionante que se encontró en Susa. Buscaba poner unas reglas comunes para todo el reino. ¿Sobre qué trataba? Él mismo dice en el prólogo que lo hace para establecer la justicia en la tierra y para que el fuerte no oprima al débil. Aunque las penas variaban mucho según la clase social, ¿eh? Claro. Pero sin duda usar la ley así fue un instrumento brutal para unificar su reino, que cada vez era más grande y diverso. Proyectaba esa imagen de rey justo, ordenado, y centralizaba el poder en él, claro. Entonces, la fama que tiene Babilonia, que nos ha llegado hasta hoy, viene sobre todo por el código. El código es fundamental, sí, por ser de los más antiguos y completos que tenemos y por la idea que representa. Pero la fama de Babilonia se apoyó en más cosas. El poder militar y político que alcanzó con Hammurabi fue enorme. Ajá. También su arquitectura impresionante, sobre todo los templos como el Esagil. Y sus avances culturales. Sabían mucho de matemáticas, de astronomía. O sea, fue un conjunto de cosas. Exacto. Fue esa combinación de poder militar, un orden legal claro, prestigio religioso y desarrollo intelectual lo que hizo a Babilonia tan famosa durante tantísimo tiempo. Es fascinante cómo una ciudad y un líder pudieron destacar así en un mundo tan complejo, tan competitivo, y dejar una huella tan profunda. La verdad es que sí. ¿Cómo se mezclaban la religión y el poder en la época de Hammurabi? Tenemos fuentes que nos permiten ver cómo se usaban esa autoridad divina, ¿no?, para apoyar su reinado y, sobre todo, sus famosas leyes. Queremos entender bien esa conexión. Es que es fundamental entender que en Mesopotamia, separar religión y Estado, pues no era posible. Eran, digamos, un todo inseparable en su visión del mundo y en la política. Y Hammurabi, la verdad, supo usar esto muy, muy bien. O sea, que esta idea de la conexión divina no era algo meramente simbólico. Era parte central de su figura como rey. Las fuentes le dan títulos muy fuertes, ¿verdad? Como eso de predilecto del dios Zababa o incluso dios de los reyes. Vaya. Exacto, era totalmente esencial para su legitimidad. En Mesopotamia los reyes eran vistos como intermediarios, sí, o representantes de los dioses en la tierra. Hammurabi sigue esa tradición. Se presenta como el elegido por los dioses. Al principio Anu y Enlil, aunque luego Shamash y Marduk ganan mucho protagonismo, para imponer el orden, la justicia. La idea del pastor elegido por los dioses es muy recurrente. Hablemos de esos dos, Shamash y Marduk. Parecen centrales. Shamash, dios del sol, sí, pero también de la justicia. La imagen de la estela del código arriba del todo es impactante. Hammurabi de pie, delante de Shamash, como recibiendo las leyes o la autoridad. Shamash con el cetro y el anillo, símbolos de poder. Sí. El papel de Shamash es crucial aquí. Su respaldo explícito, justo en la estela, que todos podían ver, daba a las leyes una autoridad, divina, inapelable, casi. Era como decir, esto no me lo invento yo, esto viene de arriba, de la fuente de la justicia. Claro.
Y además, fíjate, en el epílogo del código, Hammurabi llama a Shamash su confianza, refuerza ese vínculo personal. Entiendo. ¿Y Marduk? Su figura parece crecer junto con Babilonia, ¿no? Totalmente, sí. El poema Enuma Elish, que narra cómo Marduk se convierte en el campeón de los dioses, bueno, pues refleja y a la vez justifica ese ascenso de Babilonia bajo Hammurabi. Enlil era tradicionalmente el dios principal, pero el énfasis creciente en Marduk vincula el éxito del rey y de su ciudad con este dios. Es fascinante ver cómo la religión se adapta a la política del momento. ¿Y cómo se llevaba esto a la práctica? Más allá de la imagen, de los títulos, el código de leyes en sí mismo. Pues está enmarcado por lo divino, de principio a fin. El prólogo ya establece su mandato divino, pero el epílogo es tremendo. Por las maldiciones. Exacto. Lanza unas maldiciones terribles invocando a un montón de dioses importantes. Ninlil, Ea, Sin, Adad, Zababa, Ishtar. Contra cualquiera que se atreva a alterar o ignorar esas leyes. Ahí ves la religión usada como herramienta de coacción, clarísimamente. Vaya, invocar a tantos dioses y con amenazas tan serias. No se andaban con rodeos para asegurar que se cumpliera el código. Eso es más que una simple multa, ¿eh? Desde luego. Hacía que desobedecer la ley no fuera solo un crimen contra el Estado, sino una ofensa directa a los dioses. Y el miedo al castigo divino que podía caer sobre ti, tu familia, tus tierras, era un elemento de control social muy, muy potente. Claro. Incluso en leyes concretas se ve. Hay una ley, creo que la 48, que menciona cómo Adad, el dios de la tormenta, puede causar sequías o inundaciones y eso afecta a las deudas y obligaciones. La voluntad divina metida hasta en los contratos. Y la propia estela, claro, expuesta en público. Era un recordatorio constante, visible para todos. Efectivamente. Un monumento que comunicaba incluso a quien no supiera leer que el poder de Hammurabi y sus leyes venían de los dioses y estaban protegidos por ellos. Una mezcla de ley, religión y, propaganda política muy efectiva. En resumen, Hammurabi supo tejer de forma magistral religión y poder. Se presentó como un elegido de los dioses. Usó figuras clave como Shamash y Marduk para legitimar su gobierno y sus leyes. Y no dudó en usar la amenaza religiosa para asegurar la obediencia. Y esto nos deja pensando, ¿no? Este modelo, este patrón de usar un mandato divino, una autoridad superior, para justificar el poder político y la ley, no es algo que resuena a lo largo de la historia. Lo hemos visto en culturas y épocas muy distintas. Quizá merezca la pena reflexionar sobre cómo, aún hoy, de formas a veces sutiles, el apelar a una autoridad superior sigue moldeando nuestra percepción de lo que es legítimo. Hammurabi. Vamos a sumergirnos en su reinado. Queremos entender mejor cómo forjó y mantuvo su poder. Exacto. Analizaremos sus conquistas, cómo administró, las obras que impulsó y su legado, siempre basándonos en la información específica de su periodo. La idea es responder a preguntas concretas. ¿Cómo unificó su imperio? ¿Qué lo mantuvo estable? ¿Qué construyó? ¿Se le puede comparar con Nabucodonosor II? ¿Qué marcó el final de su era? Y cómo fue su política exterior. Vamos a ello. Empecemos por lo militar. ¿Cómo se forjó este imperio babilónico? Pues Hammurabi fue clave para unificar gran parte de Mesopotamia, incluyendo Sumer y Akkad. Y lo hizo combinando, por un lado, la fuerza militar directa, las campañas, y por otro, una red de alianzas estratégicas. O sea, no fue solo fuerza bruta. Exacto. Las fuentes que tenemos, nos pintan un escenario de rivalidad intensa, ¿sabes? Larsa, Eshnuna, Mari, eran piezas gordas en el tablero. Y vamos a ver justo eso. Esa mezcla que hizo Hammurabi al principio entre, digamos, diplomacia y mano militar para empezar a hacerse un hueco. Es que es fascinante ver cómo navega en ese ambiente de verdad. Pues esa es la idea, sí, desentrañar un poco esas maniobras iniciales, saber qué alianzas buscó, contra quién se lanzó primero militarmente y, también importante, cómo le afectaba lo que pasaba dentro de Babilonia, ¿no? En sus decisiones. Empecemos por ahí, por el tablero político. ¿Cuál era su posición real al empezar? ¿Era fuerte? ¿Qué va? Lejos de ser dominante. Para nada. Hay un testimonio, una carta de un emisario de Mari que lo dice muy claro. Dice algo como: ningún rey es poderoso por sí mismo. 10 o 15 reyes siguen a Hammurabi. Ojo, 10 y 15. Otros tantos a Rimsin de Larsa, otros tantos a Ibalpiel de Shnuna y 20 a Yarimlim de Yamkhad. O sea,
Esto nos da una imagen súper clara. Hammurabi era uno más. Necesitaba aliados y una estrategia, bueno, muy fina para salir adelante. Ostras, qué bueno el dato. Sí, sí. Larsa y Snuna eran rivales directos o socios potenciales, de un peso similar. Y Mari, que al principio fue aliada con Zimrilim, era crucial, por su sitio en el Éufrates, claro. Entendido. O sea, nada de empezar como un gigante. Estaba rodeado de iguales o incluso gente más fuerte. Eso tuvo que marcar toda su estrategia inicial, ¿no? Entonces, ¿cómo se movió en ese tablero? ¿Qué tipo de diplomacia usó para ir ganando peso y evitar que se le echaran todos encima? Pues mira, su enfoque fue súper pragmático. Muy práctico. Buscaba alianzas militares de conveniencia. Lo típico de el enemigo de mi enemigo, pues eso. Aunque no tengamos pruebas directas de los primerísimos años, sabemos que en esa época los matrimonios entre familias reales eran, bueno, una herramienta clave, ¿no?, para sellar pactos. Ah, claro, las bodas de Estado. Eso es. Unían intereses familiares y políticos. Y además, él cuidaba mucho el contacto personal. Las tablillas que se han encontrado lo muestran, escribiéndose cartas, incluso reuniéndose con rivales como Rimsin, oyendo él mismo a pasar revista a sus tropas y a las de sus aliados. El objetivo era evidente: construir coaliciones que fueran flexibles y, sobre todo, evitar quedarse aislado. Ofrecía apoyo militar y esperaba lo mismo a cambio. Algo básico en ese momento y lugar. Muy interesante esa combinación. Pragmatismo puro y contacto directo. Vale, ¿y la otra cara? La fuerza. ¿Qué sabemos de sus primeras campañas militares? ¿Qué buscaba con ellas? A ver, los detalles concretos de las campañas justo al principio son escasos. No hay mucho registro de eso. Pero el contexto sí lo tenemos claro. La guerra era el pan de cada día en Mesopotamia. Así que lo más probable es que sus primeros objetivos fueran: primero, asegurar el territorio pegado a Babilonia. Segundo, controlar rutas y recursos vitales. Piensa que Babilonia dependía muchísimo del regadío para comer y del comercio para cosas como madera o metales. Claro, asegurar la base. Exacto. Y quizá tantear un poco a los vecinos. Debilitar a rivales cercanos como Larsa o Snuna, pero con cuidado, sin liarla demasiado para que no se aliesen todos contra él. La guerra de asedio, con rampas, torres, era muy común, pero también muy cara. Así que cada campaña tenía que estar muy bien pensada. Entiendo. O sea, una expansión cautelosa al principio, midiendo fuerzas, combinando el palo y la zanahoria, ¿no? Para no despertar al avispero entero. Pero, ¿y dentro de Babilonia? ¿Qué pasaba en casa? ¿Cómo influía la situación interna en esa necesidad de moverse fuera? Pues había bastante presión interna, sí. Por un lado, la sociedad era diversa, muchas etnias, y algunos análisis ya posteriores, mirando su código de leyes, sugieren que hacían falta leyes fuertes para mantener todo unido, ¿sabes? Para evitar roces. Luego, la economía. La agricultura necesitaba una gestión del riego muy centralizada, muy eficaz. Eso era cosa del rey y le daba legitimidad. Igual que proteger las rutas comerciales. Ajá. Y además estaba la parte ideológica. El rey tenía que garantizar la justicia, el bienestar, el orden divino, digamos. Así que las campañas militares se presentaban no como simple conquista, sino como poner orden en nombre de los dioses. Y no nos olvidemos del ejército. Había que mantenerlo contento, y a menudo se les pagaba con tierras que se conquistaban. Así que eso creaba un incentivo para seguir buscando más territorios. Y Hammurabi también tuvo que, imponerse a poderes locales que aún existían, como los consejos de la ciudad, los ancianos, afirmar su autoridad. Entonces, resumiendo un poco, las primeras jugadas de Hammurabi fueron una mezcla muy calculada, ¿no? Pactos por aquí, presión militar por allá, gestionando lo de dentro. Todo en un escenario súper competitivo. No fue un conquistador nato desde el minuto 1, sino más bien un estratega que se fue adaptando. Resultado de gestionar muy hábilmente y con mucha paciencia las alianzas y los conflictos. Supo moverse entre pactos que cambiaban, aprovechar las debilidades de Larsa, de Snuna, usar a Mari mientras le vino bien, consolidó su poder en casa y poco a poco fue decantando la balanza. Desde luego. Hay fuentes que hablan de victorias importantes, por ejemplo, las que le permitieron llegar hasta la región de Subartú. Y sí, sus títulos como Guerrero compasivo o incluso Búfalo feroz que captura enemigos, dejan claro que su imagen de líder militar era central.
Era parte fundamental de cómo se proyectaba. Claro, conquistar es un desafío, pero mantener todo eso unido, eso es otra historia. ¿Cómo logró Hammurabi esa estabilidad? Ahí es donde entra su faceta de administrador, que fue muy, muy hábil. Impulsó la unificación cultural. Por ejemplo, consiguió que el dialecto babilónico del acadio se consolidara como lengua franca, la lengua para el comercio, la diplomacia. Y en lo religioso elevó a Marduk, el dios de Babilonia, a una posición suprema en el panteón. Buscaba crear símbolos comunes, digamos. Y claro, no podemos olvidarnos de su famoso código. Fue esa la clave definitiva para la estabilidad. Fue una pieza crucial, sin duda alguna. El código de Hammurabi estableció un marco legal muy, muy amplio. Cubría desde crímenes hasta contratos, temas de familia. Introdujo la famosa ley del talión, el ojo por ojo. Pero ojo, es vital entender que no era una justicia igualitaria para todos. La aplicación variaba muchísimo según el estatus social del ofensor y de la víctima. O sea que, más que buscar una igualdad como la entendemos hoy, buscaba quizás establecer un orden claro, reforzar las jerarquías existentes para mantener la paz social. Exactamente. Él mismo decía que su objetivo era enseñar al país el buen camino y ocuparse del bienestar del pueblo, pero siempre dentro de esa estructura social ya establecida. Y es interesante porque su poder no era, digamos, absoluto y monolítico. Su correspondencia, lo que nos ha llegado, muestra que interactuaba mucho con organismos locales. Habla de la ciudad, de los ancianos. Les consultaba o incluso delegaba para resolver ciertos problemas. Había una coexistencia de poder central y estructuras locales. Ahí parece que tocamos una tensión clave de su reinado, ¿no? Un poder central fuerte intentando imponerse, pero teniendo que convivir, que negociar con estructuras locales que ya existían, con sus propias tradiciones. Precisamente, esa tensión, esa dinámica entre el centro y la periferia, entre la nueva autoridad babilónica y las tradiciones más antiguas, es un hilo conductor muy importante para entender su reinado. Y esa mezcla de poder central y realidades locales se reflejó también en piedra. Hablemos de construcciones. ¿Qué nos puedes contar de sus proyectos? Hammurabi fue un gran constructor, sí. Restauró templos importantes, como el Eslam, por ejemplo. Pero donde realmente destacó, y esto es fundamental, fue en las obras hidráulicas. Desarrolló una red de canales de irrigación impresionante. Piensa que eso era vital para la agricultura en Mesopotamia. Eran tan importantes, fíjate, que incluso se usaban para fechar los años de su reinado. Se decía el año en que Hammurabi construyó tal canal. Increíble. Además de lo práctico, de los canales, y lo religioso, de los templos, invirtió también en defensa. Sí, claro. Reforzó las defensas de ciudades clave con nuevas murallas, o mejorándolas, por ejemplo en Sipar y Rapiki, en el Éufrates. Y también construyó fortificaciones específicas, como el muro Kar Shamas, en el Tigris. Buscaba asegurar la prosperidad, sí, pero también la seguridad de Babilonia y sus territorios. Embelleció la capital, claro. Vale. Y si pensamos en otro gigante babilónico, Nabucodonosor II, podemos establecer alguna comparación entre ellos. Pues mira, la información que tenemos destaca a ambos como grandes constructores. Los dos se volcaron en obras públicas. Es interesante que ambos se proyectaran de esa manera. Quizás la construcción monumental era una forma esencial de legitimación para los reyes mesopotámicos, una manera de mostrar poder, de asegurar el favor divino. Y separados por más de 1000 años, que no es poco. Exacto. Vamos a verlo un poco. A desgranarlo, sí. La idea es comparar a estas dos figuras monumentales, entender cómo cambió Babilonia con ellos y, bueno, qué marcó el final de sus épocas doradas, según lo que leemos. Me parece un buen enfoque. Y si saltamos 1000 años, siglo VI a.C., llegamos a Nabucodonosor II, periodo neobabilónico. Aquí las fuentes describen algo distinto, más visual, quizás. Totalmente. Nabucodonosor es el gran constructor. Los textos lo presentan así. Embelleció Babilonia hasta, bueno, convertirla en la maravilla que recordamos. Las murallas, la puerta de Istar. Eso es. Las murallas impresionantes, de kilómetros. Palacios nuevos, templos. Y sí, la puerta de Istar, que es icónica. Esos ladrillos vidriados azules, los toros, los dragones. Él mismo dejó escrito que quería que fuera magnífica. O sea que gran parte de las ruinas que se han excavado son de su época. La mayoría, sí. Si Hammurabi creó, digamos, el software ideológico y legal, Nabucodonosor construyó el hardware monumental, la imagen legendaria. Buena analogía. Entonces, Hammurabi pone la base, Nabucodonosor construye la leyenda visual.
Si comparamos sus reinados, ¿qué nos dicen las fuentes sobre duración e impacto? A ver, ambos reinaron bastante tiempo, varias décadas. Hammurabi sobre 1792 a 1750. Antes de Cristo, más o menos. Nabucodonosor II del 605 al 562 antes de Cristo. Reinados largos para la época. Sí. El impacto de Hammurabi fue fundacional. Creó un marco legal, religioso, político que duró siglos. Marcó lo que era Babilonia, en esencia. ¿Y el de Nabucodonosor? Fue el del apogeo, el del imperio en su máxima extensión, la construcción monumental que creó esa imagen imborrable. Pero también fue un rey militar, ojo. Conquistó Judá, destruyó Jerusalén. Hechos con mucho eco, por ejemplo, en la Biblia. Claro, uno es el concepto, el otro es la imagen y la expansión final. Podría decirse así, sí. Vale. Y si volvemos a Hammurabi, ¿qué sabemos del final de esa primera dinastía, del periodo paleobabilónico? ¿Cómo acabó? Pues las fuentes que tenemos no son muy detalladas sobre el fin exacto de su dinastía. No hablan de una gran batalla o un colapso repentino justo después de él. Entonces, Sí mencionan que, pasado un tiempo, el poder cambió de manos. Llegaron los casitas. los casitas. Sí, un pueblo del que no sabemos muy bien el origen y que gobernaron Babilonia durante muchísimo tiempo, más de 400 años. Así que fue más bien una transición larga, un periodo intermedio extenso, no una caída abrupta documentada como tal, lo que marcó el fin de esa primera gran era. Entiendo, un proceso largo con los casitas en medio, ¿vale? Y la caída de la Babilonia de Nabucodonosor, la imperial, ¿cómo se describe? Ese final sí parece más abrupto, ¿no? Bueno, relativamente. Tras Nabucodonosor parece que hubo un declive más rápido. Su último sucesor, Nabonido, es presentado de forma poco favorable en algunas crónicas, sobre todo las persas, claro. ¿Cómo? Como excéntrico, dicen algunos, quizá impopular por dar más importancia a otros dioses en lugar de a Marduk. Y la caída final, pues sí, llegó en el 539 a.C. con Ciro el Grande. Los persas. Los persas. Y curiosamente, hay un texto, el Cilindro de Ciro, que dice que fue el propio Marduk, enfadado con Nabonido, quien facilitó la conquista persa. Vaya, ¿propaganda, quizá? Hombre, es la versión del vencedor, ¿no? Dice que Ciro entró sin combate y sin lucha, como un liberador. La narrativa del poder siempre presente. Fascinante. 2 reyes, 2 momentos cumbre de Babilonia, con un milenio entre ellos. Hammurabi, el legislador que la define, Nabucodonosor II, el constructor que la hace leyenda. Y 2 finales muy distintos, una transición larga y una conquista. Exacto. Nos muestra que Babilonia no fue una sola cosa. Fue una ciudad con una historia larguísima, con sus picos y valles, y marcada por figuras muy poderosas que la moldearon de formas muy, muy diferentes. Y nos deja una reflexión, ¿no? Todas estas fuentes, códigos, inscripciones, crónicas, a menudo presentan a los reyes como elegidos divinos, justificando lo que hacen. Claro. ¿Hasta qué punto son un reflejo de la realidad histórica? ¿Y hasta qué punto son, bueno, herramientas de propaganda para legitimar el poder, para construir una memoria concreta? Es la gran pregunta con las fuentes antiguas, sí. ¿Qué es historia y qué es discurso interesado? Ahí queda para pensar. Y para cerrar el círculo, volvamos a las relaciones con el exterior. ¿Cómo manejó la política exterior más allá de esas alianzas iniciales para unificar el territorio? Bueno, como dijimos, usó alianzas para la unificación. Y su reino estaba en un cruce de caminos comerciales vital entre el Mediterráneo y el Golfo Pérsico. Así que la interacción con otros pueblos y reinos era constante, eso seguro. Sabemos que existían protocolos diplomáticos complejos en la época. Lo que sí parece claro, volviendo a lo interno, es esa dinámica constante. Su poder central tuvo que estar siempre negociando o a veces imponiéndose sobre las élites locales, cada una con sus intereses y tradiciones. Entonces, Hammurabi se nos revela como un líder complejo, un conquistador, sí, pero también un legislador pragmático que buscó el orden, aunque fuera un orden jerárquico, y un constructor incansable. Unificó, administró, edificó. Creó un sistema centralizado. Correcto, una figura polifacética, sin duda, que sentó bases muy importantes en Mesopotamia. Pero quizás su imperio fue más un periodo de intensa centralización temporal, siempre en ese diálogo, a veces tenso, con las fuerzas locales.
Quizá no tanto un control totalmente homogéneo y duradero como a veces se imagina. Nos deja dándole vueltas a una cosa. ¿Cuánto de esa imagen pulida del Rey de Justicia, la que nos llega grabada en la estela para la eternidad, reflejaba la realidad cotidiana? Una realidad seguramente más compleja, más conflictiva, de gobernar tantos pueblos diversos bajo un mismo mando. Hoy viajamos, a la Babilonia de Hammurabi. Queremos mirar por la ventana de una casa normal, ¿sabes? Entender cómo era el día a día, qué sentía la gente al vivir allí, qué comían, cómo eran sus casas, sus familias, y algo clave, qué diferencia había si eras de una clase social u otra. Vamos a ver esos detalles, ¿no? Los que nos cuentan cómo se vivía de verdad. Venga, empecemos por la casa. Me imagino construcciones de adobe, ¿verdad? Algo sencillo. Pero, ¿cómo eran por dentro? Efectivamente, el adobe era el material estrella, digamos. Casas a menudo de una sola planta, sí, y casi siempre organizadas alrededor de un patio central. Este patio era, fundamental. ¿Fundamental por qué? Por la luz, la ventilación y también recogía el agua de lluvia, que no es poco. Dentro, pues lo esperable. Esteras para dormir, muebles bajos de madera, vasijas de cerámica para todo. Pero lo curioso, es que hasta en la casa más humilde, lo sagrado tenía su hueco. Ah, sí. ¿Cómo? ¿Tenían altares o algo parecido? Exacto. A veces era una habitación pequeña, otras un simple nicho en la pared o un altar cerca del hogar. Ponían figurillas de dioses, dejaban ofrendas. La vida diaria y la religión iban de la mano, totalmente. Qué interesante esa mezcla, ¿no? Y ya que estamos en lo diario, la comida. ¿Qué se cocinaba en Babilonia? La agricultura sería la base de todo, supongo. Totalmente. La cebada y el trigo eran los pilares. Con eso hacían pan y, sobre todo, muchísima cerveza. ¿Cerveza? Sí, cerveza. No era solo para beber, hidrataba, aportaba calorías e incluso la usaban como vehículo para medicinas. Anda. Y un dato curioso, prepararla en las cervecerías o Bitsibum era una tarea principalmente de mujeres. Ostras. Cerveceras babilónicas. Y aparte del pan y la cerveza, ¿algo más habitual? Pues dátiles, claro, sésamo, verduras. El vino de dátiles también existía, pero era más bien un lujo, ¿sabes? Para las élites. Todo esto gracias a esa agricultura de regadío tan avanzada que tenían, con sus canales y demás. Era la base de la riqueza. Pero bueno, también les trajo problemas a largo plazo, como la salinización. Claro, un arma de doble filo. La salinización, para que nos entendamos, es básicamente la acumulación de sales minerales en el suelo. Ajá. Piensa en el clima de Mesopotamia. Muy árido. El agua del riego se evapora, claro. Pero las sales que lleva disueltas, esas se quedan. ¿Se quedan y se concentran? Exacto. Y con el riego continuo, año tras año, pues la tierra puede volverse demasiado salina para muchos cultivos importantes, como el trigo. Y por lo que comentas, esto no era algo nuevo en tiempos de Hammurabi, ya venía de antes, ¿no? Efectivamente, siglos antes, más al sur, en la antigua Sumeria, ya se veían las consecuencias. ¿Hay pruebas claras? A ver, no son pruebas directas en plan, este campo tiene sal. No tenemos esos textos. Pero sí vemos evidencias indirectas. ¿Como por ejemplo? Pues tierras que van perdiendo productividad poco a poco, zonas que, después de explotarlas mucho, dejan de ser cultivables. ¡Qué interesante! Y un dato curioso, las palmeras tatileras. Resulta que aguantan bastante bien la sal. Ah, mira. Y prosperaban en esos suelos ya algo afectados. Eso explica en parte por qué eran tan comunes en la Baja Mesopotamia. Claro. Y ya durante la primera dinastía babilónica, con Hammurabi, la dependencia del riego era, todavía mayor, ¿verdad? Sobre todo en el sur. Totalmente. Se basaban en redes de canales enormes, auténticas obras de ingeniería. Pero mantener eso debía ser un trabajo colosal. Hay textos que lo describen, sí. Hablan de movilizar a miles de personas para limpiar el limo, reparar roturas. Una lucha constante. Y ahí está la ironía, supongo. Ahí está. Ese riego tan intensivo, que era la vida, también aceleraba la salinización. Era, digamos, la pescadilla que se muerde la cola. Y aunque no usaran la palabra salinización. No lo usaban, pero sí describen los síntomas, los efectos. ¿Cómo qué? Pues eso, campos que rinden menos, o incluso el abandono de ciudades enteras en el sur, algo que encaja perfectamente con una degradación grave del suelo. Entonces tenemos esta situación complicada en el sur con problemas agrícolas. Y justo coincide con la expansión de Hammurabi, su victoria sobre el Arsa, que era una ciudad importante del sur, y la unificación de la Baja Mesopotamia.
¿Casualidad? Pues parece que no fue solo casualidad. Es muy plausible que este factor ambiental jugara su papel. ¿En qué sentido? Bueno, la degradación del suelo en el sur, incluida la salinización, seguro que debilitó económicamente a esas ciudades. Eran menos ricas, menos capaces de resistir. Entiendo. Así que Hammurabi y Babilonia no solo se enfrentaron a rivales, digamos, debilitados, sino que además vieron la oportunidad de hacerse con tierras. Tierras quizás ya afectadas, pero que podían redistribuir. Exacto. Redistribuirlas entre sus funcionarios, sus nobles, y así consolidar su poder. Aprovechó de alguna manera esa vulnerabilidad ambiental y económica del sur. O sea, que no fue solo un decorado, sino una pieza más en el juego político y militar. Yo creo que sí. Una circunstancia que un líder hábil, como parece que fue Hammurabi, supo utilizar a su favor. Vale, si esto era tan importante, lo vemos reflejado en el código de Hammurabi. Ya has dicho que la palabra salinidad no está, pero... Sus efectos. Directamente la palabra no, pero el código legisla muchísimo sobre lo que sí estaba directamente afectado: el agua y la agricultura. Fíjate en las leyes 53 a 56. ¿Qué dicen? Imponen una responsabilidad, pero férrea, sobre el mantenimiento de los diques y canales. Si por tu negligencia, por no cuidar tu parte del canal, inundabas el campo del vecino, Mal asunto. pues tenías que compensarle toda la cosecha perdida. Eso te dice lo absolutamente crítico que era gestionar bien el agua. No era una opción, era una obligación con consecuencias graves. Tiene lógica. Y también mencionabas leyes sobre la productividad de la tierra alquilada. Sí, las 42 a 44. Exigían al arrendatario, al que trabajaba la tierra, que la trabajara bien y obtuviera rendimientos. Pues como los de los vecinos. O sea, no bastaba con pagar la renta. No, había que mantener la tierra produciendo. Sugiere una preocupación clara por evitar que la tierra se agotara o se abandonara por mal uso. Entendido. Y luego está la Ley 48, que también es interesante. Permite cancelar deudas agrícolas si había un desastre natural. ¿Como una inundación? Por ejemplo, una inundación que además podía empeorar la salinidad al encharcar, o una sequía. Reconoce lo vulnerable que era todo el sistema agrícola. Claro. Y si a eso sumas las normas sobre propiedad de la tierra, las leyes 36 a 41, que distinguen entre tierras del Estado, algunas llamadas ilcum, cedidas a cambio de servicios, y tierras privadas. Vemos un control estatal fuerte. Muy fuerte. Un control sobre el recurso agrícola, que era la base de todo. Entonces, volviendo a la gestión del agua, a esos canales enormes que necesitaban cuadrillas gigantescas, como esos 2000 hombres en Terca que mencionan para una reparación. Sí, Esa gestión tan compleja era en sí misma una respuesta a estos problemas y a la vez una herramienta de poder del Estado, ¿no? sin ninguna duda. Mantener los canales operativos no solo aseguraba el riego, sino que era una forma de intentar controlar los efectos negativos como el encharcamiento que favorece la salinización. Era una tarea gigantesca que, lógicamente, reforzaba la autoridad central que la organizaba. Así que, resumiendo un poco, parece bastante claro que la degradación del suelo con la salinización como un actor importante sí contribuyó al declive de algunas ciudades del sur de Mesopotamia. Sí, debilitó esa región. Y esta debilidad, pues combinada con la ambición y la capacidad militar de Hammurabi, Facilitó ese cambio de poder. El centro se desplazó hacia el norte, hacia Babilonia. Es un ejemplo muy bueno de cómo los factores ambientales interactúan con la política, la economía, la guerra, y acaban redibujando el mapa histórico. por lo tanto, aunque el código de Hammurabi no mencione explícitamente la salinización, No. sí podemos leer muchas de sus leyes sobre riego, sobre responsabilidad agrícola, sobre la gestión de tierras como una respuesta muy pragmática a las consecuencias de este problema ecológico. Exacto. Refleja una sociedad que está intentando manejar, con las herramientas que tiene, la ley, la administración centralizada, un desafío ambiental que viene en parte de su propio éxito agrícola y su forma de subsistencia. Vale, pasamos a la familia. La estructura sería muy tradicional, imagino. Patriarcal y... Sí, nuclear, pero con una autoridad paterna muy fuerte. El matrimonio era un acuerdo práctico, la verdad. La mujer aportaba trabajo en casa y, muy importante, tenía que dar hijos. Los hijos eran vistos como mano de obra futura y para seguir el linaje. Pero, ojo, que la situación de la mujer es más compleja de lo que parece a primera vista. ¿Ah, sí? ¿A qué te refieres?
¿Que tenían algunos derechos o...? Pues sí, sorprendentemente para la época tenían ciertos derechos. Podían tener negocios propios, acudir a los tribunales, incluso pedir el divorcio en algunos casos muy concretos. Su dote, por ejemplo, era suya legalmente, aunque la administrara el marido. Vaya. Ahora que las limitaciones eran enormes, ¿eh? El adulterio, por ejemplo, solo se castigaba en ella. Si la esposa era estéril, el marido podía tomar una concubina y él podía entregarla a ella para saldar sus deudas, no las de ella. Uf, duro. O sea que el divorcio, aunque posible para ella, era más bien cosa de hombres. Mucho más fácil para él, sí. Ella tenía que probar causas muy específicas, como abandono claro. Qué dualidad, ¿verdad? ¿Y había figuras femeninas? No sé, particulares. Sí, había casos interesantes. Por ejemplo, las Naditu. Eran sacerdotisas, mujeres de familias importantes que vivían en recintos del templo. Gestionaban patrimonios considerables, pero no podían tener hijos. Y luego estaban las Secretum, esclavas del templo, que a veces actuaban como madres de alquiler, digamos, para parejas ricas que no podían tener hijos. Y esos niños eran considerados legítimos de la pareja. Madre mía, qué realidades tan específicas. ¿Y de los niños? ¿Sabemos algo? ¿Iban a la escuela? ¿Y qué pasaba al final de la vida? Sabemos que existían escuelas, las llamaban casas de tablillas. Ahí aprendían a escribir, al menos los de ciertas familias, claro. Y al morir, pues enterraban a los difuntos con sus cosas, objetos personales, a veces en urnas, bajo la propia casa o al lado. Hacían un pequeño ritual, con ofrendas de pan y cerveza para el viaje al más allá. Todo esto nos lleva inevitablemente a la estructura social. Has mencionado élites, familias importantes. ¿Cómo se dividía exactamente la sociedad? Recuerdo que había unos nombres. Eso es, había principalmente 3 grandes grupos: los Awilu, los Muskenum y los Wardu. A ver. Los Awilu eran, digamos, la clase alta, ciudadanos libres con plenos derechos y privilegios. La ley los protegía mucho más. Si alguien dañaba a un Awilu, el castigo era más severo. La famosa ley del talión, el ojo por ojo, se aplicaba sobre todo entre ellos, entre iguales de esta clase. Entendido. La élite. Los Awilu y los Mushkenum. ¿Quiénes eran? Los Muskenum, pues eran también personas libres, pero estaban en una posición como de dependencia o subordinación. Eran el pueblo llano, por así decirlo. Tenían menos derechos y menos estatus que los Awilu. Las penas o compensaciones si sufrían un daño eran menores. Vale, libres pero dependientes, como la mayoría de la gente trabajadora, quizás. Probablemente sí, representaban una gran parte de la población. Y por último, los Wardu. Esos eran los esclavos, ¿no? Esos eran los esclavos, sí. Considerados propiedad. Podían ser prisioneros de guerra, gente comprada o incluso personas que caían en esclavitud por deudas. De hecho, se les marcaba físicamente, con el nombre del dueño. Qué fuerte lo de la marca. Y no tenían ningún derecho. Eran simples objetos. Bueno, aquí también hay matices. No eran solo objetos, tenían cierta personalidad jurídica, fíjate. Con permiso del amo, podían tener pequeños negocios, podían casarse incluso con personas libres, ser testigos en un juicio y en algunos casos hasta podían comprar su propia libertad. Ostras, eso último, poder comprar tu libertad siendo propiedad de otro. Rompe un poco la idea que tenemos de esclavitud, ¿no? Exacto. Añade una capa de complejidad a su situación, aunque obviamente seguían estando en la base de la pirámide social y eran muy vulnerables. Entonces, si tuviéramos que dibujar esa vida cotidiana en Babilonia, sería una mezcla de trabajo duro en el campo, regadío, cerveza, una vida familiar con roles muy marcados, sobre todo para las mujeres, aunque con sorpresas legales, y por encima de todo, una sociedad súper jerarquizada. Tu clase social lo definía casi todo. Precisamente. Imagina caminar por las calles de Babilonia, Hace casi 4000 años. Bullicio, el sol pegando fuerte en el adobe, olor a especias, a ganado. ¿Sí? Y por encima de todo eso, como invisible, pero presente, la ley, grabada en piedra, nada menos. Una guía para todo. Exacto. Hoy nos metemos de lleno en esa piedra angular. El código de Hammurabi. Vamos a ver cómo se organizaba, qué tipo de leyes tenía y cómo se notaban las clases sociales. Exacto. Cómo esas leyes antiguas, pues, daban forma en la vida diaria. Desde lo más gordo hasta... Hasta los detalles familiares o la responsabilidad de un médico, por ejemplo. Un mundo con reglas muy claras, sí, pero, bueno, a menudo implacables. Y no solo eso. Veremos la famosa ley del talión,
cómo se aplicaba, y también cosas tan curiosas como la ordalía fluvial, ese juicio por el río. Y claro, el papel de los contratos, los sellos. Vamos a desgranar lo que nos cuentan las fuentes. Perfecto. Pues empecemos por la estructura. ¿Cómo era? No sería simplemente una lista de leyes una detrás de otra, ¿o sí? No, que va. Seguía un modelo bastante típico de Mesopotamia, parecido a otros códigos anteriores, como el de Urnama, por ejemplo. Tenía, digamos, 3 partes muy definidas. Ajá. Primero, un prólogo. Aquí Hammurabi, justifica por qué manda él, dice que los dioses le han elegido, enumera sus logros. Para legitimarse, claro. Eso es. Luego, el meollo, el cuerpo de leyes. Y al final, un epílogo. ¿Y el epílogo para qué? Pues para lanzar bendiciones a quien respete el código y, ojo, maldiciones terribles a quien no lo haga o intente cargarse la estela donde estaba grabado, para asegurar que perdurase, vamos. Qué curioso empezar así, ¿no? Justificando el poder divino antes de decir ni una ley. Les daba un peso tremendo desde el principio. ¿Y esas leyes de qué iban? Porque hay ejemplos muy llamativos. Pues tocaban casi todo, ¿eh? Delitos contra la propiedad, robos, daños, cosas de familia. Fíjate, agredir a los padres tenía castigo específico. ¿Sí? ¿Cuál? La ley 195 decía que si un hijo golpeaba a su padre, se le cortaba la mano. Así de directo. Madre mía. Y también lesiones personales, negligencia profesional, médicos, arquitectos, tenían que tener cuidado, regulación de la agricultura, préstamos, esclavitud, de todo un poco. Había una sobre comprar cosas, ¿no? Que exigía testigos y contrato. Sí, la ley 7. Muy importante. Para comprar o recibir algo valioso en depósito necesitabas testigos y contrato escrito. Si no, se consideraba robo. Y la pena era la muerte. O sea, la formalidad era crucial. Mucha formalidad, sí. Y aquí llegamos a un punto, que llama la atención. El estatus social. Parece que la ley no era igual para todos. Eso es un tema central. Por ejemplo, una pelea. Un hombre hiere a otro. Si el herido era un hombre libre, ¿qué pasaba? Pues el código lo dice claro. El que le había herido tenía que jurar que no fue a propósito, que fue sin querer y, muy importante, pagar al médico que le curara. Ahí está la clave, ¿no? Esa mención a hombre libre. Exacto. Esa diferenciación es crucial. Sugiere, lo deja bastante claro, que las consecuencias o las protecciones dependían de tu clase social. Un reflejo directo de cómo era esa sociedad. Totalmente jerárquica. Pero eso convivía con una desigualdad tremenda, ¿verdad? Exactamente. Ahí se ve la sociedad babilonia tal cual. Clarísimamente. Los castigos no tenían nada que ver si eras de una clase u otra. Estaban los awilum, que eran los nobles, la élite. Los mushkenum, gente libre pero de rango inferior. Digamos, el pueblo llano. Y los wardum, los esclavos. ¿Y la diferencia en la ley era...? Pues abismal. Si un awilum, un noble, hería a otro awilum, se aplicaba el talión. La misma herida para él. Ojo por ojo, literal. Vale. Pero, ay amigo, si ese mismo noble hería a un mushkenum o a un esclavo, la cosa cambiaba. Normalmente era una multa, una compensación económica. O sea que la integridad física de un noble valía legalmente mucho más. Choca un poco con lo de la justicia divina del prólogo, ¿no? Justo, ahí está la tensión. Y se ve también en la negligencia profesional que comentábamos. Como lo de los médicos. Eso es. La ley 218. Si un médico operaba a un awilum y le dejaba tuerto, ¡zas! Al médico le cortaban las manos. ¡Qué barbaridad! Pero escucha la 220. Si eso mismo le pasaba a un esclavo, el médico solo tenía que pagarle al dueño la mitad del valor del esclavo. La diferencia es brutal. La jerarquía social grabada en la ley. Y esa dureza se ve también con el bandidaje. Si pillaban a alguien robando a mano armada, ¿Qué pasaba? pues poca deliberación había. La sentencia era la muerte. Directamente. Vaya. La disuasión por el miedo, una herramienta del Estado, clarísima. Hablemos un poco más de esa ley del talión, el ojo por ojo. ¿Qué buscaba exactamente? ¿Solo venganza? Bueno, su objetivo principal era doble, creo yo. Por un lado, sí, establecer una pena equivalente al daño. Tal daño, tal castigo. De ahí viene lo de talión. Pero sobre todo era un intento de poner límites a la venganza privada, que podía ser descontrolada. Poner orden, digamos. Sí, poner una medida, aunque nos parezca hoy salvaje. A veces la equivalencia era casi idéntica y terrible. Las leyes sobre construcción son un ejemplo. Las de las casas que se caían. Esas. La 229. Si una casa mal construida se derrumbaba y mataba al dueño, moría el arquitecto. Pero la 230 iba más allá. Si mataba al hijo del dueño, moría el hijo del arquitecto. Uf, qué lógica más implacable. Pero bueno, introducía una proporcionalidad extrema. Y si no había pruebas, si no estaba claro quién tenía razón,
¿Qué hacían? Ahí entraba lo del río. Ahí entraba la ordalía fluvial, exacto. Un juicio de Dios, vamos. Se usaba para casos difíciles de probar, como acusaciones de brujería sin testigos claros, según la Ley 2. ¿Y cómo funcionaba? Pues se tiraba al acusado al río, el río era un dios. Si se hundía y se ahogaba, era culpable. Y el acusador se quedaba con su casa, fíjate. ¿Y si flotaba? Si flotaba, el río lo salvaba, lo absolvía. Era inocente. Pero entonces, el acusador era ejecutado. Vaya. Y el acusado, que había sobrevivido, se quedaba con la casa del acusador. Un sistema de riesgo altísimo, claro. Era un último recurso. Ya veo, ya. ¿Y esta regulación tan estricta llegaba también a casa? ¿Al matrimonio, al divorcio? ¿Cómo iba eso? Totalmente. El matrimonio y cómo se deshacía estaba codificado. Para romper el lazo había una fórmula. Una frase. Sí, una frase solemne. Tú no eres mi esposa o tú no eres mi marido. Y a veces, incluso un gesto. ¿Cómo? ¿Qué? Pues como cortar el borde del vestido de la mujer, algo simbólico para sellar la separación. Pero no era un me voy y ya está. Habría consecuencias económicas, supongo. Casi siempre. Penas en dinero, multas, digamos. Aunque bueno, dependía un poco del contrato matrimonial que hubieran firmado. Ah, claro. Pero fíjate, hay una excepción muy curiosa, que nos dice mucho. ¿Cuál? Estaba prohibido divorciarse de una mujer si estaba enferma. Anda. Ahí ves un límite, como un destello de protección en medio de tanta rigidez. Hablando de familia, de bienes, la herencia, También ahí se ven detalles, ¿no? como eso de la hija sacerdotisa. Exacto. Si una hija se dedicaba al templo, al morir su padre, recibía parte de la casa. Como un heredero más, en principio. Pero con matices. Sí, porque era solo para usarla ella, en vida. Lo que llamaríamos hoy un usufructo vitalicio. Ya. Tenía derecho a vivir allí, a beneficiarse, pero la propiedad final, digamos, el ladrillo, pasaba a sus hermanos. Entiendo. Y ojo, que desheredar a un hijo tampoco era tan fácil como que el padre se enfadara. Ah, no. No. Requería una falta grave, y además, repetida. Y encima, la decisión final pasaba por los jueces. O sea que la autoridad del padre tenía sus controles. Eso es. No era un poder absoluto. Para ir terminando, ¿qué nos dicen las fuentes sobre los contratos y esos sellos cilíndricos tan típicos de Mesopotamia? Pues que eran fundamentales. Absolutamente claves en la economía y la vida diaria. Ya vimos la ley City. La formalidad era básica. Los negocios serios se hacían ante testigos invocando a los dioses y al rey a menudo. Todo quedaba escrito en tablillas de arcilla. ¿Y los sellos? Los sellos cilíndricos eran la firma personal. Una herencia de culturas anteriores como la sumeria, pero muy usados en esta época. Eran piedras talladas, a veces semipreciosas, con un diseño único. ¿Y cómo se usaban? Se rodaban sobre la arcilla húmeda de la tablilla o de los cierres de jarras, puertas, y dejaban su marca en relieve. Era la forma de ratificar un documento, de marcar una propiedad, la garantía de autenticidad. Tu firma y sello, literalmente. Entonces, resumiendo un poco, tenemos un sistema legal súper detallado para la época, que sí, intenta poner orden, incluso busca una cierta proporcionalidad con el talión, Sí. pero a la vez está profundamente marcado por una desigualdad social enorme y con métodos de justicia como la ordalía que, bueno, hoy nos parecen directamente brutales. Exacto. Lo interesante es ver esa tensión, ¿no? Entre la búsqueda de un orden, que se presenta como divino y justo en el prólogo, y luego una aplicación práctica que refleja sin tapujos la estructura social, con todas sus diferencias. Da que pensar. Sí, da que pensar cómo esos primeros intentos de codificar leyes intentaban equilibrar castigo, mantener el orden social y dar seguridad a los acuerdos en una sociedad ya bastante compleja. Y quizá nos deja la pregunta de hasta qué punto algunos principios muy básicos, como la necesidad de pruebas, aunque recurrieran al río, o esa idea de proporcionalidad del talión, aunque fuera terrible, pudieron ser, de forma muy remota, el germen de ideas legales que evolucionarían muchísimo después. Eso es, porque vemos la estela imponente de diorita, pero la pregunta es, ¿cómo pasaba eso de la piedra a la vida real, a los tribunales, a la administración? Hay pistas interesantes. Pues empecemos por ahí, por la estela misma. ¿Se plantaba en medio de un juicio? ¿El juez la consultaba en el templo o en la plaza? A ver, las fuentes sugieren que su papel principal era más bien simbólico, muy potente, eso sí. Simbólico. ¿En qué sentido? Pues piensa en la imagen, Hammurabi recibiendo las leyes del dios Shamash.
Eso es una declaración pública brutal de autoridad real y justicia divina. Y en piedra, para que dure. Vale. Probablemente había copias en sitios clave, templos, claro, pero no parece que fuera el manual que el juez abría para ver qué artículo aplicar en cada caso concreto del día a día. Entiendo. La justicia se impartía en tribunales, a veces incluso a las puertas de la ciudad. Fíjate qué curioso. Había jueces, claro, y se podía apelar al rey. Y quedaba el registro. Sí, todo por escrito. Pero en tablillas de arcilla, no en la estela. Así que la estera era más bien un monumento a la justicia del rey, ¿vale? Un estandarte más que una herramienta de uso diario en el juzgado. Pero entonces, si no se usaba directamente, ¿cómo se aseguraba el rey de que sus funcionarios, sus escribas, conocieran estas leyes o estos principios? ¿Se estudiaba el código? Fundamental. Ahí entra la eduba, la famosa Casa de la Tablilla. Era la escuela de escribas. La escuela de escribas. Claro. Y era esencial para formar a la gente que necesitaba la administración del palacio y de los templos. Era algo muy práctico, ¿sabes? Crear funcionarios competentes. ¿Y qué estudiaban exactamente? ¿El código tal cual? Bueno, era una formación muy completa. Primero, dominar el cuneiforme, que ya era complicado. Luego, sumerio, que era como el latín para ellos, una lengua culta. Ya. Y su propia lengua, el acadio, claro, matemáticas. Y muy importante, composición de textos legales y administrativos. Usaban listas de palabras, las listas léxicas, Ajá. y algunas, como las primeras tablillas de la serie Jarrahubulu, contenían justo eso. Terminología legal, administrativa, conceptos que vemos reflejados en el código. O sea que aprendían los ladrillos para construir el sistema legal. Exacto. Era una educación de élite, eso sí, para hijos de familias ricas, pero clave para que el sistema funcionara. ¡Qué bueno! Y a través de esas leyes, las del código y las que manejaban, ¿qué podemos saber de cómo vivía la gente normal? Bueno, la gente de entonces. Pues es una ventana increíble a esa sociedad. Vemos clarísimamente una jerarquía muy marcada. Las clases sociales, ¿no? Sí, y los derechos y los castigos eran totalmente distintos según a qué grupo pertenecieras. Dame un ejemplo. Pues mira, algo muy concreto. Las tarifas médicas. Un cirujano cobraba 83 gramos de plata por operar a un hombre libre, pero solo 17 si era un esclavo. ¡Qué diferencia! También nos cuenta mucho de la economía. Salarios mínimos, precios fijados para servicios. ¿Precios fijados? Sí, para constructores, médicos. También regula préstamos, comercio con plata al peso, contratos. Y esto es súper importante, siempre por escrito, con testigos y sellos. Sellos cilíndricos, quizás. Esos mismos. Y luego, claro, toda la vida familiar. Matrimonios, dotes, divorcios, adulterio, herencias, detallando derechos de esposas, de hijos legítimos, de hijos de esclavas, incluso de adoptados. Es un nivel de detalle casi sociológico. Pero, claro, estamos hablando de textos de hace 4000 años, en cuneiforme. Interpretar todo esto no debe ser fácil, ¿no? Que va, nada fácil. Para empezar, la propia escritura cuneiforme ya es un reto. Pero es que además hay un debate enorme sobre qué era realmente el código de Hammurabi. ¿A qué te refieres? Pues, ¿era un código legal que se aplicaba a rajatabla? ¿O era más bien una recopilación de sentencias modelo como jurisprudencia? ¿O quizás una especie de manifiesto político, propaganda del rey para mostrar lo justo que era? ¿O un libro de texto para enseñar derecho? Hay varias opciones sobre la mesa. Sí, y la cosa es que tenemos miles de tablillas, con juicios reales, contratos, cartas, y a veces, pues sí, encajan con el código, pero otras veces vemos que la práctica era distinta. O sea que la ley escrita y la realidad no siempre iban de la mano. Como hoy en día, en realidad. Entender bien el contexto cultural, religioso, es fundamental. Y bueno, hasta hace poco había muy poca gente en el mundo capaz de leer acadio cuneiforme fluidamente. Claro, eso limita mucho. Pero fíjate ahora, bueno, se está empezando a usar inteligencia artificial para ayudar a traducir y analizar estos textos. Y parece que con resultados bastante buenos. Qué curioso. La IA echando una mano con Hammurabi. Y ya para terminar, ¿cómo se conecta todo esto que sabemos por el código, por los textos, con lo que se encuentra en las excavaciones, con la arqueología pura y dura? Pues se complementan genial. Esas miles de tablillas de las que hablábamos. Los contratos, los juicios. Exacto. Esos son artefactos arqueológicos en sí mismos. Y nos muestran la aplicación real o la adaptación de principios legales en el día a día. Luego, los restos de los edificios.
templos, palacios, pues nos ubican físicamente en los centros donde trabajaban estos escribas y donde se administraba justicia. Tiene sentido. Y los sellos cilíndricos, esos pequeños objetos que se usaban para firmar la arcilla, se encuentran a montones. Confirman toda esa práctica de contratos y registros que menciona el código. O sea que todo encaja. Y la propia estela, ojo, que no se encontró en Babilonia, sino en Susa, en lo que hoy es Irán. Ah, sí. Sí, seguramente se la llevaron como botín de guerra. Eso ya te dice la importancia que tenía como símbolo. La estela es, a la vez, texto y objeto arqueológico clave. Desde luego, es fascinante ver cómo el código de Hammurabi era mucho más que una ley grabada en piedra. Estaba en la formación de la gente importante, nos da una foto súper viva de su sociedad, de su economía, y se conectaba con la práctica diaria. Aunque todavía discutamos cómo exactamente, ¿no? Totalmente. Nos dibuja un mundo antiguo complejo, sorprendentemente regulado. Sí, Y nos deja quizá una reflexión final, ¿no? ¿Hasta qué punto estos grandes códigos antiguos reflejaban la ley que vivía la gente común? ¿O si eran más bien, bueno, ideales o herramientas de la élite para organizar las cosas y para proyectar una imagen de justicia? esa distancia entre la ley escrita y la vida real. Exacto. Es una tensión que sigue ahí, en cualquier sistema legal, ¿verdad? Pero vayamos a la primera cuestión clave que planteábamos. ¿Cómo estableció este código un sistema para impartir justicia? ¿Era de verdad un código como los de ahora? A ver, como uno moderno, no. No exactamente. Pero fue un paso enorme. ¿En qué sentido? Su gran avance fue inscribir en piedra, públicamente, leyes y castigos concretos para delitos concretos. Intentaba imponer una proporcionalidad. Y sobre todo, clave, quitaba la venganza a la víctima. Ah, pero un sistema que reforzaba la desigualdad que ya existía. Exactamente. Buscaba orden, sí, pero no necesariamente equidad, como la entendemos hoy nosotros. Esas diferencias son enormes si las comparamos con nuestros ideales actuales de justicia. Abismales, sí. ¿Cómo choca esa visión babilónica con lo que aspiramos hoy? Pues choca de frente. Nuestra aspiración, al menos en teoría, ¿no?, es la igualdad ante la ley. Claro. Y conceptos modernos, como la idea de una justicia que intente corregir desigualdades de partida para ayudar a los más desfavorecidos, Sí. son la antítesis de Hammurabi. Su código mantenía y reforzaba esa jerarquía social. Era muy duro con las clases bajas. Ya. Los esclavos tenían poquísima protección y no había una consideración especial por extranjeros o débiles. A diferencia de otras tradiciones antiguas, quizás. Sí, algunas otras sí incluían preceptos de ayuda al necesitado. La justicia babilónica era para mantener el orden social tal cual estaba, el suyo. ¿Y la nuestra aspiraba? Pues idealmente a proteger la dignidad inherente de toda persona, principios universales. Aunque la práctica, bueno, es otra historia. Entendido. Entonces, si era un sistema tan distinto y viéndolo ahora tan desigual, ¿por qué es fundamental estudiar este derecho mesopotámico? ¿Por qué insistimos en ello? Pues porque para entender el derecho de hoy necesitamos conocer su pasado, incluso el más remoto. Los orígenes. Claro. Mesopotamia nos da el amanecer del derecho escrito. Ese paso de la costumbre oral a la ley fijada, escrita. Es crucial. Vemos nacer ideas. Ideas fundamentales, la conexión entre ley divina y terrenal, el rey como legislador, aunque interprete a los dioses, y aparecen las bases de instituciones que nos suenan hoy, familia, contratos, propiedad, incluso reglas sobre préstamos, garantías. O sea, no es solo arqueología legal. Para nada. Es entender las raíces profundas de cómo las sociedades han intentado regularse. Regular la convivencia y el poder de castigar. Una necesidad básica que sigue ahí. Exacto. Y nos permite evaluar, comparar, Ver de dónde venimos. ver los aciertos y los errores del camino, ¿no? Justo. Y eso nos lleva a la última cuestión. ¿Cómo nos inspira hoy Hammurabi? Si es que lo hace. A ver, la inspiración es compleja. No es directa, obviamente. Claro, no vamos a copiar sus leyes. Desde luego que no. Pero para juristas, para historiadores, es un testimonio increíble sobre los orígenes del derecho, la complejidad social antigua, Ya. y sobre esos primeros intentos de regularlo casi todo, desde un alquiler a una pelea. ¿Y para el resto? ¿Para la ciudadanía? Pues nos invita a pensar, a reflexionar sobre qué es la justicia, ¿no? Sobre la relación siempre tensa entre ley, poder
moralidad. Aunque sus soluciones nos parezcan hoy inaceptables, penas de muerte, mutilaciones, lo que sea, el desafío de fondo sigue vivo. ¿Cuál dirías que es ese desafío? Pues, ¿cómo crear un orden justo? ¿Cómo equilibramos derechos individuales y cohesión social? ¿Qué es un castigo proporcional? Son preguntas de siempre. Entonces, resumiendo un poco este viaje a los orígenes del derecho escrito, Venga, el Código de Hammurabi fue un paso clave hacia la sistematización, ¿no? al fijar públicamente leyes y castigos, Sí, fundamentalmente eso. aunque basados en una desigualdad social muy profunda. ¿Cierto? Comparado con hoy, su concepto de justicia, centrado en mantener esa jerarquía, pues choca frontalmente con nuestros ideales de equidad e igualdad. Totalmente. Estudiarlo es vital porque nos muestra las raíces históricas, de dónde viene nuestra tradición legal, la transición a la ley escrita, el rol del Estado. Exacto, las bases. Y su inspiración actual no está en sus soluciones, claro, sino en que plantea preguntas eternas sobre la justicia, el orden, la legitimidad de la ley. Preguntas que siguen abiertas. Y nos recuerda que buscar un sistema justo es una tarea, una tarea constante, que nunca acaba. Exactamente. Así, nos deja pensando mucho en la relatividad de nuestros propios sistemas, ¿verdad? Sí. En cómo nos verán dentro de milenios. Pero esa necesidad de reglas claras, públicas y de un árbitro que no sea la venganza, parece que es una constante humana. Aunque las respuestas cambien. Aunque las respuestas cambien radicalmente. Ahí está el kit. Vamos a sumergirnos un poco en cómo se representaba a este rey de Babilonia, tan influyente en su época. Claro. ¿Y qué simboliza realmente esa escena, la de arriba, de la estela, con el dios Shamash? Y también cómo aparece, o cómo no aparece tanto, en nuestra cultura más moderna. Exacto. Porque las fuentes nos muestran un contraste, fascinante, entre esa imagen oficial, muy cuidada de su tiempo, Ya. y las reinterpretaciones de ahora. Nos da una idea de cómo se construye y, cómo perdura la memoria de un líder. Vale, pues centrémonos primero en su época. ¿Cómo se presentaba Hammurabi en el arte oficial? Porque sabemos que no hay, muchísimas esculturas suyas, ¿no? Cierto. Las representaciones directas que nos han llegado son escasas. Pero el arte de ese periodo, el paleobabilónico, tenía una función propagandística muy, muy clara. Reforzar la legitimidad del rey, su poder. Claro. Y la imagen más potente que conservamos de Hammurabi es, sin duda, ese relieve. El de la cima de la estela del código. Es casi, la imagen que lo define. Háblanos un poco de esa escena. O sea, ¿qué vemos exactamente ahí arriba? Pues vemos a Hammurabi de pie. Lleva una túnica larga, que le deja un hombro al descubierto, Ajá. un gorro, que es muy característico, de borde ancho, y una barba larga. Son signos de su estatus, claro. Vale. Y tiene la mano derecha alzada, como en un gesto de respeto o quizá de plegaria ante una figura que está sentada. Y esa figura sentada es el dios Shamash, el dios de la justicia, ¿no? Exacto. ¿Qué implica ese cara a cara? Porque parece una conexión muy directa. Precisamente. Es Shamash, el dios del sol y la justicia. Se le reconoce bien por el trono, que parece como una montaña, Sí. la tiara con muchos cuernos, símbolo de divinidad, y esas llamas o rayos de sol que le salen de los hombros. Vale. Y esa representación, sin nadie en medio, es clave, ¿Por qué? O sea, ¿qué mensaje quería enviar? pues es la legitimación divina, en estado puro, digamos. Shamash, que es la fuente de la justicia, le está entregando simbólicamente la autoridad a Hammurabi. El mensaje es clarísimo. Mi poder para poner orden y justicia viene de los dioses, no de los hombres. Es una declaración visual de autoridad total, entonces. Totalmente. Incontestable en ese momento. Y están esos objetos que Shamash le da, la vara y el aro. ¿Eso qué simboliza? Ah, sí. Son la vara, que seguramente es una regla de medir, y el aro, que podría ser una cuerda enrollada también para medir o delimitar. ¿Herramienta? Exacto. Representan la rectitud, la equidad, el orden. Son como las herramientas simbólicas del rey constructor de una sociedad justa. Ya. Simbolizan el poder que le dan los dioses, pero ojo, también la responsabilidad de mantener el equilibrio, la medida correcta al gobernar. Entendido. Es una imagen impresionante, pero con una intención política muy, muy marcada, ¿no? Podríamos decir que es sobre todo propaganda. Pues sí. En gran medida, sí. El relieve buscaba consolidar esa imagen de Hammurabi como el rey elegido por los dioses para traer justicia, estabilidad. Claro, lo necesitaba.
Pensemos que gobernar un territorio recién unificado, como hizo él, pues requería reforzar esa autoridad constantemente. Era una imagen diseñada al milímetro para proyectar poder y legitimidad divina, muy importante en un contexto que siempre podía, volverse inestable. Y fíjate, aquí hay una diferencia interesante con otros reyes anteriores, como Naram-Sin de Akkad. Él sí que se representó con atributos divinos, como los cuernos. Hammurabi, en cambio, se presenta más como un ejecutor, alguien que cumple la voluntad de los dioses. De hecho, algunas fuentes de su época, ligadas a sus orígenes amorreos, sugieren que había cierto rechazo a esa idea del rey dios. Y supongo que la famosa estela del código, la imagen que todos tenemos en mente, es donde mejor se ve esa idea de intermediario, ¿no? Su postura es la de un súbdito, un receptor. Se autodenomina pastor, elegido por los dioses para guiar a su pueblo. Es responsable ante ellos. Entendido. Un pastor elegido. Esa fue la imagen controlada que él proyectó. Y resulta fascinante, como decías, contrastarla con cómo resuena hoy, si es que resuena. Demos un salto enorme en el tiempo, como parece en nuestra cultura actual. Pues es curioso, ¿sabes? Porque a pesar de su importancia histórica como legislador, que es enorme, sí, Mesopotamia en general y figuras como Hammurabi tienen mucha menos presencia en el cine o la tele popular que, Egipto o Roma. Es verdad. Quizá la falta de esos iconos monumentales tan universales, como las pirámides o el Coliseo, hace que sea visualmente menos familiar, o menos atractivo para las grandes producciones, ¿no? Tiene sentido, sí. Es como menos inmediato visualmente. ¿Pero encontramos algún ejemplo en otros medios? ¿Videojuegos, quizá? Sí. En videojuegos, por ejemplo, Hammurabi es un líder jugable en la saga Civilization. Ah, claro. En Civilization 6, concretamente. Y ahí, claro, se le dan habilidades adaptadas a la mecánica del juego, a veces centradas en cosas que poco tienen que ver con su legado real, como bonificaciones navales o cosas así. Anda. Muestra cómo estos juegos usan figuras históricas de forma más conceptual o estratégica. No buscan siempre el rigor narrativo. Curioso. Un rey famoso por sus leyes acaba con ventajas en el mar en un juego. Vamos, una adaptación bastante libre. Muy libre, sí. ¿Y algo más? ¿Literatura, quizá? También hay ejemplos en literatura. Hay una novela juvenil moderna, por ejemplo, titulada El príncipe Hammurabi, el libertador de Oriente. Ah, mira. Pero es pura ficción, ¿eh? Aventura, algo de magia, romance. El protagonista es un supuesto hijo de Hammurabi y el rey histórico está como Yoyab, de fondo. Entiendo. El objetivo es más bien entretener y, quizá despertar un poco el interés histórico en los jóvenes usando su nombre como reclamo. Entiendo. Así que hemos pasado de esa imagen calculadísima de poder divino, tallada en piedra hace milenios, a estas apariciones esporádicas y muy adaptadas en videojuegos o novelas juveniles hoy en día. La representación original era un acto de afirmación política pura y dura. Ya. Las modernas son ecos lejanos, ¿no? Reinterpretados para el ocio o la estrategia del juego. Todo esto nos deja pensando, si consideramos la influencia tan fundamental de Mesopotamia en cosas clave como la ley, la organización del Estado, cosas que a menudo damos por sentadas, ¿cuántas otras narrativas visuales o historias de esta civilización tan fundacional nos estamos perdiendo? Exacto. ¿Y qué nuevas perspectivas podríamos ganar si nuestra cultura popular se atreviera a mirar un poco más allá de los sospechosos habituales? Más allá de Egipto y Roma, que están muy bien, pero... Pero hay más mundo, ¿no? Hay mucho más. ¿Qué podríamos aprender si les prestáramos un poquito más de atención? Piensa en la cantidad de tablillas cuneiformes. Miles y miles aún sin traducir, que podrían revelar. Ahí entran la arqueología y la traducción, claro. Y la tecnología ayuda, ¿sí? Hay modelos de inteligencia artificial que ya, echan una mano con el acadio cuneiforme. Aceleran bastante. Aunque, ojo, la supervisión experta sigue siendo clave, indispensable. Pero, fíjate, no todos son los grandes códigos o los edictos reales. Las cartas privadas, por ejemplo. Esas nos enseñan realidades que los textos públicos ocultan. Como, por ejemplo, la frecuencia de la deserción militar en la época paleobabilónica. Deserciones. Eso no saldría en una estela real, imagino. Claro que no. Las inscripciones oficiales omiten esas cosas, buscaban glorificar. Esto demuestra cómo la investigación constante matiza la historia oficial. Incluso entender la lengua en sí es complejo. Diferenciar el babilonio estándar, más literario de las inscripciones, y el lenguaje más, de andar por casa de las cartas, sigue siendo un campo de estudio muy activo.
Y esto nos lleva a un punto crítico, la fragilidad. No basta querer traducir, hay que poder salvar las fuentes. Irak y Siria, la cuna de la civilización. ¿Cuánto han sufrido por los conflictos? Las amenazas son por partida doble. Por un lado, lo natural, la erosión, el clima. Pero por otro, y esto es gravísimo, la acción humana. Conflictos bélicos que dañan sitios directamente. Alepo, Palmira. Lo hemos visto. Y luego el saqueo, sistemático, devastador. Hace poco se detectaron, fíjate, más de 1.500 pozos de saqueo recientes solo en Marí. 1.500. Y a eso suma la falta de recursos para conservar. Es terrible. Esa cifra da escalofríos pensar en lo que se pierde para siempre. ¿Y si hace algo, hay esfuerzos para pararlo? Sí, hay esfuerzos internacionales. La UNESCO hace llamamientos, apoya proyectos de documentación, digitalización en 3D, restauración, lo que se puede. Pero la tarea es gigantesca y los recursos, limitados para la escala del problema. Además, la reconstrucción después de un conflicto plantea dilemas éticos sobre la autenticidad, sobre cómo implicar a la gente de allí. Cada objeto perdido, cada muro caído, es irrecuperable. Es una pérdida para todos. Entiendo. Esta fragilidad hace todavía más complicado entender a figuras como Hammurabi. Volviendo a él, ¿qué representa hoy? Su código es, un icono. Conocemos la estructura, prólogo alabando al rey, las leyes en sí, agresiones, familia, robos, esa ley tan famosa de si un hijo golpea a su padre se le cortarán las manos y el epílogo con maldiciones. Buscaba ordenar, ¿no? Sí, buscaba ordenar, pero hay que ponerlo en contexto. El código de Hammurabi no fue el primero. Hubo recopilaciones sumerias antes, Ur-Nama, Lipit Ishtar. Su énfasis en la ley del talión, el ojo por ojo, es muy característico de los códigos semitas de entonces, pero no era universal. Las leyes de Esnunna, por ejemplo, preferían compensaciones económicas en muchos casos. Ah, vale. Entonces, quizá no fue tan absolutamente revolucionario como a veces se pinta. Fue un hito importantísimo en la historia del derecho, eso sin duda. Pero es un reflejo de su época, de su cultura. Y la sociedad era más compleja de lo que el código deja ver. Y no olvidemos lo de antes. Las inscripciones reales posteriores, las neobabilónicas, buscaban glorificar no la verdad histórica pura y dura. El legado de Hammurabi es doble. Pieza clave sí, pero también reflejo de una sociedad jerárquica, patriarcal, que debemos mirar críticamente. Bien, recapitulemos un poco. Hemos visto esa búsqueda constante de conocimientos sobre Mesopotamia, la lucha urgente por preservar su herencia física y la figura de Hammurabi, compleja, con muchas caras. La conexión es evidente. Proteger el patrimonio mesopotámico no es solo mirar al pasado, es entender raíces muy profundas de nuestra idea de la ley, de la sociedad, incluso de la guerra, la diplomacia. Vemos todo eso en sus tratados, en sus relaciones, y la fragilidad es alarmante. Cada tablilla rota, cada yacimiento saqueado, es una página que arrancamos de nuestra memoria colectiva, literalmente. Es una llamada a la conciencia, de verdad, sobre lo importante que es preservar este legado, vinculado a valores que consideramos universales, la justicia, la memoria histórica compartida. Y para dejar una idea flotando, si la inteligencia artificial puede acelerar tanto la traducción de lenguas antiguas, ¿qué aspecto fundamental de la historia podríamos reinterpretar o entender de una forma radicalmente nueva en la próxima década? Claro, siempre y cuando consigamos conservar las fuentes para que la IA y nosotros podamos leerlas. Es que Hammurabi, o la figura que hemos construido de él, representa justo eso, ¿no? La eterna pregunta sobre quién tiene la autoridad para decir qué es justo. Y cómo ejerce ese poder, claro. Exacto. Su código, o la idea que tenemos, es como un espejo. Nos permite ver la naturaleza de la ley en sí misma. Como herramienta. Como una herramienta social y política muy potente, sí. Se habla mucho de esa idea de un alto sentimiento de orden que parece inspirar estos códigos antiguos. Querer regularlo todo. Comercio, familia, trabajo. Sí, abarcan muchísimo. Entonces, ¿podría ser ese el objetivo principal? ¿Crear un marco, una estructura estable? ¿Quizá incluso más que el simple castigo? Es una reflexión importante, ¿eh? Porque incluso lo que hoy nos parece más duro, como la ley del talión... El ojo por ojo. Sí, en su momento pudo ser un intento de poner límites,
de frenar la venganza privada sin control. De canalizarla, digamos. Eso es, de que fuera el Estado la autoridad central quien midiera el daño y la respuesta. Ujú. Imponer una lógica, ¿entiendes?, frente al caos de la venganza personal. Y eso nos lleva de cabeza a la conexión entre ley y poder. Porque claro, ¿quién establece las reglas? ¿Quién decide cómo se mide el daño? ¿Y quién castiga? Está firmando una autoridad enorme. Exacto. No es algo inherente a cualquier código legal. Esa función de legitimar a quien lo crea. Sin duda alguna, todo poder necesita una narrativa que lo justifique, lo que llamaríamos un aparato ideológico. Una historia que contar. Efectivamente, presentar las leyes como algo superior a la simple voluntad del gobernante. Ya sea un mandato divino, el orden cósmico restaurado, la razón, es una constante histórica. Y la ley escrita se convierte en el símbolo. Y ojo, que esa ley casi nunca es neutral. Claro. Suele reflejar y reforzar las jerarquías que ya existen. Trata diferente a distintas clases sociales, a hombres y mujeres. Lo que nos recuerda que también sirve para mantener una estructura social concreta. Justo. Y luego está esa otra idea interesante que plantean algunos expertos. ¿Y si esos códigos no se aplicaban tal cual? Ah, sí. Esa es otra vuelta de tuerca. Que quizá fueran más bien modelos teóricos, ¿no? O recopilaciones de sentencias ejemplares casi como principios generales. Exacto. O incluso una especie de manifiesto de cómo debería ser la justicia ideal según el rey. Eso complica la imagen del simple legislador. Mucho. Pero fíjate, aunque no se aplicaran al pie de la letra, su valor simbólico y político sigue ahí, intacto. El acto de escribir la ley ya es poder. Es la clave. El acto de codificar, de poner por escrito las normas, es la consolidación del poder del Estado para definir la realidad social, para administrar la justicia. Centralizando lo que antes era costumbre local o decisión de ancianos. Exacto. Es la narrativa definitiva sobre quién tiene la autoridad para escribir el destino de los otros. Es una frase potente, ¿eh? Sí, lo es. Entonces, al final, lo que nos queda de Hammurabi, más allá de los detalles de sus leyes, es esa tensión. Esa tensión constante, sí. Entre la justicia como ideal, el poder como una realidad ineludible y el orden como una necesidad social. Y nos obliga a seguir preguntándonos por la naturaleza y el propósito de la ley, en cualquier sociedad, incluida la nuestra. Totalmente. Y es que, aunque nuestras leyes hoy sean radicalmente distintas, esa voluntad de gobernar a través de la ley Sigue ahí. sigue ahí. Usarla para estructurar la sociedad, para influir en cómo nos comportamos y fundamentalmente para legitimar a quien manda. Eso sigue siendo, inquietantemente actual. Quizá esa sea la reflexión final, ¿no? Mirar nuestros propios sistemas legales, con toda su complejidad, sus avances. Veremos las mismas tensiones. Seguramente. Siguen lidiando con ese equilibrio tan delicado. Orden, control y la búsqueda, siempre imperfecta, de la justicia. Un eco lejano, pero perfectamente reconocible, de aquellos desafíos de hace milenios. Un eco que sigue resonando.